Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el final de temporada de Buffy the Vampire Slayer. Si tienen ganas de ver los episodios 1 y 2 de la séptima temporada, probablemente ya estén disponibles en Patreon para que los vean. Pero si no, seguimos acá con Buffy y Giles está de regreso. There's no one in the world who has the power to stop me now. I'd like to test that theory. ¿Quién le avisó? Uh-oh. Daddy's home. Yes. I'm in wicked trouble now. You have no idea. I'm not finished yet. Neither am I. Stay down. How'd you do that? ¡Tiene poder! Thanks, but I can kill a couple geeks all by myself. If you'd like to watch, then that's what you watchers are good at, right? Watching? Stay on this path and you'll wind up dead. Willow, listen to him. I don't want to fight you anymore. I want to fight him. Stay down. No. Uy, You called me a rank, arrogant amateur. tenía razón. En ese momento. Because I've turned pro. Ahora está enojada. Sacame la intro. Necesito terminar este episodio. Asmodeus, bring forth. Vincere. What? No! No! Solo! Libero! ¿Está actuando? So in a kind of stasis for the time. You cut your hair. Come on, come on, come on, yes. Blonde. I'm blonde. Yes, I noticed. Sent you here to bring Willow down. Buffy, what's happened here? Oh, Well, Willow's clearly been abusing the magic. había parado. She has. Dawn's a total klepto. Money's been so tight that I've been slinging burgers at the Double Meat Palace. And I've been sleeping with Spike. Para mí no fue un buen momento en el que se fue Giles. Realmente creo que necesitaban un padre ellos. Aunque les esté cortando las alas, lo que sea. Lo necesitaban a Giles. It is time I was an adult. Sometimes the most adult thing you can do is ask for help when you need it. Now you tell me. Fool me once. Willow. Shame on you. Uy. Por lo general el escudo sirve para proteger, pero... Ese fue un escudo que ataca. Well, that was a bloody doddle and a piece of piss. ¿Qué le está haciendo? ¿Limpiar el sótano? ¡Ay! Quizás vinieron a comerse el chip. I wonder what Tara would say about that. You can ask her yourself. ¡Uy! Probably even think you're buying escape time for Jonathan and the other one. Well, I got a little secret. Amo que no digan el nombre de Andrew más que una vez cada 5 episodios. Good luck. Thought you'd never leave. Now I finally have you all to myself. All by myself. So you can tell me what? Magic's bad. Behave. Be Pero a la good magia no girl. te hace como sos. La magia no es mala, vos estás siendo mala en estos momentos. Willow, you need to stop. What I need is a little pick me up. Sí, te va a sacar el poder.
¿O no puede? Where's your supplier? This is... Wow. Oh, the emotion, the pain. No, it's too much. Oh, you poor bastards. Your suffering has to end. No era lo que estábamos tratando de decir, Willow. Malinterpretaste la situación. Sander? I've had just about as much as I can stand babysitting a couple of social retards who We don't don't appreciate... use the R-word. What is that? Sander se dio un golpe fuerte. ¡Shit! Ay, pensé que le iba a pegar a Dawn. Mexico, huh? Estaba preocupado por Anya todo el tiempo. Ahora me volvió el alma al cuerpo. Anya. I'm so sorry. Willow forced me to free her with her brain. Are you okay? I can see. Oh. I know where she is. ¿Están conectados de alguna manera? I feel what... Silly girl. I'm dying. No, you're not. It was the only way. ¿Vino a morir? She's gonna finish it. Finish what? ¿El mundo? The world. Pasó Ultron y le dijo que está yendo un poco lejos. Otra vez escapando de las tumbas. What are you doing? We can pull these out. We can use the coffins for height. Maybe get out of here. O quizás puedes provocar un terremoto. Where's Giles? Giles? He's still at the magic shop. Giles is back? You didn't tell me that. Did he stop Willow? Pero no tuvimos No, tiempo. things just got a whole lot worse. How worse? End of the world worse. There's no temple on Kingman's Bluff. Ahora sí. Parece el trípode del diablo. No magic or supernatural force can stop her. What does that mean? I don't know. He said the Slayer can't stop her, and then he said a bunch of other stuff. It's alone. Is he okay? Don't think he has a lot of time left. Nada sobrenatural puede detenerla. By killing us? It's the only way to stop the pain. I can't take it anymore. Willow, what are you? It was me who took you out of the Earth. Well, now, the Earth wants you back. Zombies. Con tijeras. I can't take them all. Dawn, you help me? Yes. Grab a sword. Start fighting. I got your back. Parece Medusa. Parece un final de serie. Don't die. Not yet. There are things I want to tell you. Thanks a lot for coming. Though in retrospect, it probably would have been better if you hadn't come and given Willow all that magic. Powerful. That would have been a plus. Sander. Hey, black-eyed girl. I'm not joking, Xander. Get out of my way. Now. Nada sobrenatural puede detenerlo. Pero quizás Sander sí. What? Se preocupó. It's not over. Se preocupó porque... I'm coming. ¡Vamos! What? You think I never watched you?
Aparte está re orgullosa, amo. Ay, las amo, espalda con espalda. Ah, me arden los ojos. Otra vez. I get that. It's just, where else am I gonna go? You've been my best friend my whole life. We're all gonna end. Where else would I want to be? You're gonna stop me by telling me you love me? Well, I was gonna walk you off a cliff and hand you a ring. The first day of kindergarten, you cried because you broke the yellow crayon. And you're too afraid to tell anyone. You've come pretty far. Ending the world, not a terrific notion. If you want to kill the world, well, then start with me. I've earned that. You think I won't? It doesn't matter. I'll still love you. Shut up. Love you. Shut up! Come on. Come on, come on, come on. Abrazala. Acércate. I love you. Stop! I love you. Dios. Giles, you're not dead. Oh, Gave Xander the opportunity to reach her. Xander. Xander. Yes. He saved us all. ¿Qué puede ser peor que esto? A mí me parece que la serie tendría que terminar acá. I think it's over, Buffy. Oh. Sorry to disappoint you. Wait, is that Happy crying? Yes, dummy. You think I wanted the world to end? I'm so sorry. I'm sorry. It hasn't been okay. But it's gonna be now. I see it. See what? The future. I want to show it to you. There's so much that I want to show you. Very well. We will return your soul. Ok. Se transformó en un vampiro con un alma, así que ahora va a tener la conciencia compleja. Pero tuvimos un final de temporada de Buffy de Vampire Slayer y estoy contento porque no caímos en convocar al espíritu de Tara, que es una de las cosas que yo dije que podrían suceder quizás para poder tratar de traer a Willow con nosotros de regreso. Y fuimos hacia el lugar de la amistad de Xander, que es realmente algo que acompañó a ellos dos desde muy pequeños y que gracias a la pequeña chispa que prendió Giles al ceder su magia, hoy nos salvó el amor y pudimos traer de regreso a Willow. Era la única manera que se me ocurría, porque mágicamente hablando no podíamos ganarle. La cazadora no podía ganarle tampoco porque ella lucha. Y si Buffy hubiese hecho lo que hacía Xander, no sé si hubiese sido tan
emotivo. Me parece que el que lo haga Xander es bastante importante porque es realmente su mejor amigo, es realmente el compañero que tiene hace siglos Willow, y que está bueno que lo haya hecho porque incluso se habló mucho en esta temporada de lo cobarde que es Xander y que podamos llegar a este final con él salvándonos, luchando por seguir viviendo y luchando por recuperar a su amiga. Me parece que es perfecto. Y que incluso el final de Buffy también me parece perfecto. Que Buffy no haya estado en el clímax de esta temporada presente, uno no se lo esperaría nunca. Pero ella estaba haciendo sus cosas. Estaba luchando con su hermana, estaba luchando por su hermana y estaba recuperando todo lo que había perdido en este último tiempo, que eran también esas ganas de vivir y esas ganas de saber que estás viva, que vas a poder vivir y que vas a poder ver crecer a esa persona y que vas a poder ver felices a tus amigos y que vas a poder ver todo lo bueno que tiene el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar día a día por poder conseguir eso, dejar de alejar a las personas que nos aman y aceptar esa compañía y entrenar a esa compañía, porque claramente a Dawn vamos a tener que entrenarla. Peleó muy bien ella en este episodio, pero todavía hay que enseñarle alguna cosa. Pero me encantó verlas pelear espalda con espalda, me encantó que ella tenga su clímax por separado y que no tenga nada que ver con la historia principal. Me encantó que Xander sea la persona que haya detenido a Willow. Me preocupa Willow, no solo porque mató a un humano, como ya lo habló Giles al comienzo del episodio, sino también por la vergüenza que ella pueda sentir por las cosas que hizo. Ya ella pasó por todo eso cuando se volvió una adicta. Ahora creo que sus amigos comprenden también el dolor de donde venía, así que no la van a juzgar. Pero Willow es la primera persona que tiene que perdonarse y otra vez tiene que empezar con su camino de poder recuperar la Willow que fue y poder recuperar su sonrisa y poder aprender a vivir con todo lo que sucedió, tanto como la muerte de Tara a la muerte de el otro muchacho que ya me olvidé el nombre. Giles volvió, esperemos que sea para quedarse. Quiero creer que es para quedarse. Me gustaron mucho las conversaciones que tuvo con Buffy. Siento que no era el momento para irse. Creo que nunca fue el momento para irse. Siempre que recuerdo el que se haya ido, me parece horrible, porque necesitaban una figura paterna. Eran chicos muy chicos lidiando con cosas que eran tremendas, y si bien entiendo que vos tenés que ayudarlos a crecer, me parece que no era el momento. Vimos todo lo que sucedió porque no pudieron estar 100% enfocados en la vida que llevan, y que quizás con la ayuda de Giles podrían haber manejado la economía de la casa de otra manera, podrían haber tratado de lidiar con todo de otra manera. Pero Giles se fue y vamos a festejar porque volvió. No tengo mucho más para comentar de este final de temporada. Me gustó mucho cómo se resolvió todo. Y ahora tendremos que lidiar con Spike con Alma, lo cual no me parece algo problemático para nosotros. Y tampoco siento que haya algo más poderoso. Por lo cual, asustarnos la próxima temporada. No sé con qué lucharemos, pero esto se sintió como un final de serie. Si no hubiésemos tenido a Spike consiguiendo su alma, podría haber sido claramente un final de serie y darnos a entender que Buffy iba a seguir trabajando, iba a entrenar a Dawn para no alejarla más de sus problemas, y fin.
podría haber sido un final de serie. Podría haber sido un final de serie si la última toma hubiese sido todos abrazando a Willow mientras que ella lloraba. Cortás, se termina y no volvemos nunca más. Pero hay una temporada más. Si ustedes quieren empezar a verla, ya pueden ir a verla en Patreon. Si no, la semana que viene nos vemos acá con el comienzo de la temporada 7 de Buffy the Vampire Slayer. Así que, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. Chao, chao.